Buenas noches. ¿Cuántos están gozosos esta noche? Bueno, qué dicha que están gozosos, ¿verdad? ¿Cuántos están gozosos esta noche? Ahora sí, ¿verdad? Le doy gracias a Dios de verdad por poder estar acá. Cuando nosotros analizamos, como decía Ariana, nos analizamos a nosotros mismos, nosotros debemos de reconocer nuestra espiritualidad delante de Dios, que siempre estamos en bancarrota. O sea, que no hay forma de que nosotros podamos ni pagar ni compensar lo que Cristo hizo por nosotros. Y quiero iniciar con eso que nos habló Ariana en la exposición, porque justamente alrededor de esto va a estar el centro del mensaje de hoy. Gracias. Realmente de la bancarrota espiritual que tenemos. ¿Cuántos consideran aquí que realmente nosotros delante de Dios no tenemos absolutamente ningún mérito? Así es, el mérito solamente de nuestro Señor Jesucristo. Y mientras tengamos presente eso, nuestra vida va a caminar en la dirección correcta. En el momento que creamos que podemos aportar algo, lo mínimo que sea, por mínimo que sea lo que creamos que podemos aportar, nos desviamos del camino. Porque no hay nada que podamos hacer. Prediquemos bien, estudiemos mucho la Biblia, oremos mucho, porque entonces no sería gracia. Y de eso justamente es que voy a hablar hoy, el abuso de la gracia. Hay 3 palabras que tenemos que tener presentes nosotros. Bueno, hay muchas palabras en toda la Biblia. Arrepentimiento es la palabra más importante que debería de estar repicando en nuestros oídos. Pero hay 3 palabras importantes: gracia, misericordia y justicia. La justicia es darle al hombre lo que se merece. Esa es la justicia. O sea, el hombre, y dígase o llámese hombre, la mujer y el hombre. Estoy hablando como humanidad. Darle al hombre lo que se merece. ¿Qué se merece el hombre? La condenación eterna. No merece otra cosa. ¿Qué es la misericordia? Darle al hombre lo que no se merece. ¿Y qué es lo que el hombre no se merece? Perdón, reconciliación, paz, todo lo que Dios le da al hombre a través de haber sido redimido por Jesucristo. ¿Y qué es gracia? La gracia la escuchamos nosotros constantemente como el don inmerecido. Y si es un don, significa que es un regalo. Un regalo que se dio inmerecidamente. Pero vea que estoy apartando las 2 palabras, o mejor dicho, haciendo a un lado lo que es justicia y misericordia, para que no lo confundamos con la gracia. Porque la misericordia es darle al hombre lo que no se merece, perdón. La justicia es darle al hombre lo que se merece, castigo. Y la gracia es poner en el hombre realmente algo que no debería de tener, porque realmente es inmerecido. Ya no solo darle perdón, sino dejar que habite en él algo que no se merece. ¿Qué habita en nosotros cuando somos redimidos por nuestro Señor? El Espíritu Santo. Entonces es el don que Dios da inmerecidamente, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Qué significa eso? Que una vez que el Señor nos redime a nosotros, no nos manda al castigo por juicio, más bien nos perdona y nos da en nuestro corazón un nuevo nacimiento. Es un nuevo corazón en el cual mora el Espíritu Santo. Esa es la gracia. La gracia es poder ser parte nosotros en común como templo del Espíritu Santo. Tal vez no entendemos lo que significa eso a cabalidad, porque no lo vamos a entender. Es tan grande el regalo, tan inmerecido, que nuestra mente finita no lo puede entender. Y por eso caemos una y otra vez en constante desafío, desobediencia y rebeldía delante de Dios. Porque si entendiéramos realmente lo que esto significa, nosotros no daríamos pasos equivocados. Cada vez que vamos a dar un paso equivocado, nos detendríamos por solamente entender lo que Dios hizo en nosotros. Con eso en mente vamos a orar. Vamos a estar en el libro, bueno, más que el libro, es la carta de Judas, es un solo capítulo.
Y eso es lo que vamos a estudiar ahora. Pero por ahora pongámonos en las manos del Señor, en el regazo del Señor. Padre bueno y santo, te doy gracias por la oportunidad que tenemos de reunirnos una vez más, Señor. Por cada uno de los que están acá, Señor, los que nos escucharán después, Señor. Entendiendo, Señor, que eres tú el que has movido el universo completo en nuestro favor, Señor. Te damos gracias porque a pesar de nosotros, Señor, a pesar de nuestras quejas, Señor, a pesar de nuestros reclamos, nos amas por sobre eso, Señor. Y aún así, Señor, a pesar de que merecemos ser castigados, siempre pones delante de nosotros, Señor, la mesa para que podamos sentarnos a comer delante de ti, Señor. En tu amor, en tu misericordia y en tu amor, en tu perdón. Gracias, Señor, por eso. Pero más gracias, Señor, aparte de esas grandes bondades que nos das a cada uno de nosotros, por haber muerto, Señor, y haber resucitado y habernos dado a el Consolador, que es el Espíritu Santo, para que habite en nosotros y nos recuerde, Señor, lo que hiciste por nosotros. Nos guíe a verdad, Señor, y nos redarguya de pecado. Gracias, Padre, en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Si yo les digo a ustedes que piensen en este momento en la persona, había hecho un ejercicio muy similar hace tiempo, pero lo voy a volver a hacer. Piensen en la persona que ustedes creen que es como más inmerecedora del Señor. O sea, que usted diga, esta persona definitivamente ni que se acerque a la iglesia, ni que se me acerque a mí porque es demasiado pecador. Piensen eso, no me lo van a decir a mí, solo piénsenlo para sí mismo. Alguien que ustedes digan, no, ya esta persona no tiene, pero ni siquiera, no tiene salvación, no tiene perdón. Porque no sé si ustedes han escuchado esa expresión. Hay gente que dice, no, ya para este ya no hay nada que hacer. Ya pero ni a que le parezca al Señor Jesucristo en persona se va a arrepentir, porque la evidencia dice que no es así. Decía Ariana en su exposición que estaba el fariseo orando y decía, gracias, Señor, por cómo soy, porque oro, porque diezmo. Y empieza a describir una serie de cosas que él hacía, que consideraba que delante de Dios lo hacía aceptable. Y se volteaba al otro y decía, pero gracias que no soy como este. Por eso le digo, piensen en esa persona. No importa si está aquí o no está acá. Y alrededor de esto vamos a hablar al final. Cuando Judas escribe la carta, Judas, el medio hermano de Jesús, escribe la carta, inicia con el siguiente saludo en el verso 1. Judas, su nombre presentándose, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo. Solo aquí él ingresa con una humildad increíble, porque Judas es medio hermano literalmente de nuestro Señor Jesucristo. Y él no dice, yo entro como el medio hermano de Jesús, o Jesús mi hermano, con mi mamá María, o mi papá José, tratando de poner su currículum familiar al frente de nosotros y al frente de las personas a las cuales él está escribiendo. No, él entra con mucha humildad. Judas, siervo de Jesucristo. Y esto tiene mucho significado, porque al principio ellos no creían en Jesús. Después él llega a creer, su familia llega a creer. Hermano de Jacobo, quien era otro medio hermano del Señor. A los llamados, santificados en Dios Padre, guardados en Jesucristo, misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Una vez que él se presenta de manera, como les digo, humilde, entonces viene y hace el saludo, donde dentro del saludo él incluye el guardarse en Jesucristo por medio de la misericordia, paz y amor. Y no solo lo presenta, sino que desea que les sean multiplicados. ¿Cuántas veces deseamos nosotros multiplicarle a una persona la paz, el amor y la misericordia? ¿O cuántas veces más bien les multiplicamos la desgracia? Y no lo digo tal vez de manera verbal, con una expresión sonora, sino en el corazón. ¿Cuántas veces está bueno que le haya pasado, se lo merecía? La verdad es que iba caminando por ese lado y se merecía eso. No lo decimos, pero lo pensamos.
Y yo creo que si somos honestos con nosotros mismos lo pensamos muy a menudo. Cuando vemos a alguien que tal vez tiene una muy mala conducta y hacemos las mismas del fariseo, gracias que no soy como este. Y de hecho nos decimos a nosotros mismos, qué dicha que Dios me sacó de donde me sacó. Porque cuando yo estaba ahí, yo era peor que ese. Sí, tal vez era peor que ese, y eso está bien reconocerlo. Pero lo malo está cuando uno dice, gracias que me sacó y no soy como ese. Porque ya ahí estamos nosotros poniendo una balanza, estamos pesando a la otra persona con nosotros. Y nosotros no podemos ni debemos pesar a nadie con nuestra conducta, porque cuidado que al poco tiempo la tortilla se puede estar volteando y nosotros estamos necesitados de la misericordia y el perdón de esa persona. ¿Por qué? Porque nosotros a veces creemos que estamos en una posición demasiado elevada, demasiado santos por encima de los demás, y vemos a los demás con menosprecio, y aparte de que los vemos con menosprecio, los queremos pisotear de una manera emocional o espiritual. No nos consideramos como deberían considerarnos de acuerdo a la primera bienaventuranza, como nos comentaba nuestra hermana Ari, que somos nosotros inmerecedores de la posición que tengamos, sea cual sea. Continúa Judas en su carta llamando y hablando a estas personas y le dice, amados. Me encanta cómo habla él. Amados. No entra con aquella palabra de reproche, de confrontación, sino con amor. Amados. Y creo que eso nos debería de capturar a nosotros, la forma en que él se dirige. Deberíamos desear el bien de las otras personas, deberíamos desear que esas personas se levanten del hoyo en que están, en lugar de alegrarnos por el mal que les pasa. Por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación. Prestémosle atención a esto, nuestra común salvación. Nuestra común salvación, mis hermanos, común no tiene que ver con que es barata. O sea, que cualquiera puede tenerla. Común como algo que se encuentra por cualquier parte. La salvación tiene un precio enorme. El precio que tiene es la sangre del Hijo de Dios. Así que es un precio invaluable, inalcanzable. Y como decía al principio, incluso incomprensible. Nosotros que hemos vivido toda nuestra existencia aquí en el mundo, y aquí moriremos, no podemos entender cómo un Dios bueno, santo, inmaculado, perfecto, deja una posición como la que Él tiene para venir a irrumpir en nuestra vida aquí en la tierra para salvarnos. Él no necesitaba hacer eso. Él pudo haber hecho otra creación y eliminar la que tenía. Él es Dios. Pero ¿qué fue lo que hizo? Solamente una cosa, nos amó. Eso es todo, nos amó, nos quiso amar. Pero nosotros continuamos viendo esa salvación como común, como barata. Pero Judas no está hablando de que esta salvación es barata por cuestión de valor o en común porque todos hemos sido salvados de la misma manera, tampoco. Todos somos salvados de diferente manera. Algunos en el charco donde están en alcoholismo, otros tal vez están en prisión, otros tal vez están en una fiesta, otros no tienen ningún problema económico, otros están en problemas económicos terribles. Entonces el común de la salvación no significa que todos fuimos salvados de la misma manera, como erróneamente ha enseñado la iglesia evangélica los últimos 70 años. Acepte a Cristo para que sea salvo. Eso es una salvación común en cuanto a darle a la gente un ABC que parece que le sirve a todo mundo, y no es así. Trayendo personas a vivir una vida errada porque creen que solo por decir unas palabras ya su vida delante de Dios es acepta, y no es así. Nosotros tenemos que haber sido impactados por el Espíritu Santo, haber sido regenerados por el Espíritu Santo, haber sido resucitados por el Espíritu Santo. No solo porque digamos que somos cristianos, somos cristianos. De hecho, mis hermanos, las congregaciones se componen de 4 tipos de personas: creyentes, genuinos, que quieren hacer lo que Dios le agrada,
que renuncian a sus propios intereses por hacer las cosas que a Dios le agrada. Creyentes que son rebeldes, que brincan de un lado para otro, pero son creyentes, solamente que son personas que tal vez aún no han alcanzado una madurez como para poder resistir a las acechanzas del enemigo y sucumben constantemente, o sucumbimos, para que nos sea más inclusive. Hay otros que están dentro de la iglesia, pero son totalmente rebeldes, personas llamadas pero rebeldes. Camino por donde me da la gana, hago lo que me da la gana y aquí nadie me dice nada. Y usted me dice, pero esos no son creyentes. Bueno, tenemos a un Jonás que nos dice que era creyente, que amaba a Dios, pero hizo lo que le daba la gana hasta que Dios lo puso en su sitio. Personas así. Y tenemos gente que no es creyente, que no le importa a Dios, pero que está infiltrada dentro de la congregación. Y no me refiero a esta congregación, me refiero a nivel universal, que no le importa a Dios, solo fingen una fachada hipócrita con el fin de enriquecerse. Esos son los grupos de personas con las cuales nos manejamos. Por lo tanto, la salvación no es común por lo que nosotros digamos, ni tampoco significa que es una forma de salvar a Dios a los ricos o una forma de salvar a Dios a los pobres, tampoco. Tampoco significa que es una forma estratégica que Dios establece para que todos tengamos la misma conducta y caminemos de la misma manera, porque todos somos diferentes. Aprendemos diferente, reaccionamos diferente. Entendemos las cosas a veces muy rápido y a veces nos cuesta tiempo entenderlas. Es que esto no lo entiendo, esto cómo me cuesta. Recuerdo una vez hace tiempo cuando nuestra hermana Gretel estaba iniciando en los primeros años en el discipulado. Ella decía, es que no le entiendo nada, pastor, es que no le entiendo. Y así fue pasando el tiempo. Yo le dije, Gretel, tranquila, le dije, ahí cuando Dios quiera va a entender. Por ahora solamente escuche y concéntrese. Un día la veo contristada, pero no contristada de tristeza, sino de gozo, y se acerca a mí con una emoción y me dice, pastor, estoy entendiendo todo lo estoy entendiendo. Y de ahí para adelante, pues Gretel empezó a asimilar lo que el Señor le quería regalar, pero persistió, continuó hasta que Dios le abrió su corazón y su entendimiento, porque el entendimiento no es por cuánto nos esforcemos, es por disponer nuestro corazón y dejar que Dios nos hable. Pero si oímos con oídos lerdos, entonces nos va a costar entender. Y no digo que ella estuviese escuchando con oídos lerdos, pero tal vez era tanto el esfuerzo de entender que no entendía. Era tanto el deseo de poder hacer todas las conexiones que no las hacía. Porque eso no nos toca a nosotros, eso es gracia, eso viene de Dios y eso Dios lo deposita en nosotros. Entonces, si la salvación no es común por esas cosas, porque definitivamente si fuera común por eso que acabo de decir, no sería salvación de Dios, sería una salvación que viene de nosotros. Seríamos nosotros los que podríamos depositar en esa salvación algo en favor nuestro, y nosotros no tenemos absolutamente ningún mérito ni nada que aportar. Estamos en bancarrota espiritual, pobres de espíritu, como decía nuestra hermana Ariana cuando comenzó. Entonces, ¿qué es lo que la hace común? Lo que la hace común es el hombro a hombro para sostenernos, el salir adelante extendiéndonos la mano. Lo que la hace común es que todos los cristianos deberían, como un ejército, caminar en común para ayudarse el uno al otro cuando uno cae y el otro no. La salvación en común significa que fuimos llamados con un propósito para cumplir delante de Dios una meta, para cumplir delante de Dios una labor de luz, donde todos vamos a necesitar los unos de los otros en algún momento. Unos para extender la mano, para que lo levanten, y otros para que les ayuden a no caer.
Eso es lo que significa la salvación común. De hecho, habiendo mencionado a todos estos diferentes creyentes de la fe metidos dentro de la iglesia, el que quiero destacar para esta enseñanza de hoy es aquellos que están, que no les importa Dios, que no les importa lo que Dios quiere y solamente lo que quieren es aprovecharse de esa comunidad, de ese amor, ese vínculo que nos hace a nosotros ayudarnos los unos a los otros, extendernos la mano, y se quieren enriquecer porque sale de manera natural el amor para apoyarnos. Entonces, una persona donde oye que alguien está en una necesidad, automáticamente lo primero que dice es: ¿en qué ayudo? Y hay gente que se aprovecha de eso. Y nosotros, mis hermanos, por el valor que tiene nuestra salvación, no deberíamos dejar que se aprovechen de eso. Porque nosotros fuimos pagados con la sangre de Cristo. Y no porque somos cristianos estamos obligados a responder de la misma manera a todas las personas cada vez que se nos acercan con una necesidad. Dios nos enseña a nosotros que tenemos que aprender a discernir. Por eso está el Espíritu Santo en nosotros. Y usted tiene que saber cuando una persona está en problemas por aspectos de pecado, por aspectos de mala administración, o porque simplemente es una persona que no le interesa el consejo de Dios para nada. Y extender la mano a una persona así es más bien ser un alcahueta y ser parte de su irresponsabilidad. Y eso no le agrada a Dios. Uno debe saber dónde sembrar, uno debe saber dónde aportar. Y si usted aporta, le voy a decir una cosa: si usted aporta donde Dios no aporta, así lo voy a decir literalmente, si usted trata de corregirle la vida económica o familiar a una persona que Dios no lo ha querido hacer, o en otras palabras, convencer a alguien de lo que el Espíritu Santo no le ha querido convencer, usted lo único que está haciendo es poniéndose contra Dios y desafiando a Dios. Entonces, lo único que está trayendo para usted mismo es maldición. Porque si Dios no lo hace, ¿por qué uno quiere ser más justo y más bueno que Dios? Y hay gente que se aprovecha de eso, y entre eso están estas personas que estoy mencionando. De ahí que Judas habla contra la apostasía. La apostasía de gente que se infiltró en la iglesia, conoció, se apartó, pero se aprovecha de la iglesia. ¿Cómo se llama el tema de esta noche? El abuso de la gracia. No lo olviden, es importante el título. Así que cuando Judas habla de la salvación en común, esta salvación en común debería dar pues respuesta común en cuanto a los frutos, en cuanto a las acciones, no en cuanto a lo material. Porque no necesariamente porque una persona tenga una carencia económica significa que está mal su espíritu para con Dios. Ni significa que porque una persona tenga mucho dinero está muy bien espiritualmente para con Dios. Eso no define a un creyente que está en sintonía con Dios a través del Espíritu Santo. Lo que define a un creyente es los frutos del Espíritu: el amor, la benignidad, la paz, la compasión. Y eso dice realmente si una persona es o no es creyente. Y si yo me aprovecho de ustedes para mi beneficio propio, ahí no hay amor. Y si ustedes dejan que alguien se aproveche de ustedes simplemente por querer quedar bien con la persona, o que luzca bien o lucir más bueno que Dios, ahí no hay amor, ahí hay egolatría, porque lo que quiere es el aplauso. Y tanto es así que muchas veces cuando una persona le extiende la mano a otra, lo primero es que se lo anuncia a otros. Ay, es que vieras que le di esto a tal persona, ayudé a esta persona, porque quiere que le digan: uy, qué bueno que sos. Quiere sentirse bueno. Porque si usted quiere extender la mano a una persona que realmente necesita, solo debería saberlo Dios y usted. Porque ahí es donde realmente está el galardón. El Señor dice que lo que se haga en privado, Él lo reconoce en público. Que no sepa su derecha cuando obra su izquierda. Pero ¿qué hacemos nosotros? Aunque sean los más cercanos. Vieras, tuve que hacer tal y tal cosa. Ay, qué bueno que sos, gracias a Dios que estabas vos ahí. Y entonces el corazón se hincha. Y qué bueno soy, qué dicha, no soy como es. Dice Judas, continuando con la lectura: me ha sido necesario escribiros exhortándoos.
necesario. O sea, era imprescindible, era importante. Y esa carta que él está escribiendo, resulta que tiene como extensión nuestros tiempos. Así que dice que si me ha sido necesario escribiros y exhortándoos, eso significa que Dios está hablando hoy con usted y conmigo. No solo con los tiempos de Judas ni con Judas, es con usted y conmigo esta noche. ¿Quién recibe la palabra de hoy? Si usted recibe la palabra de Dios, va a tener un cambio en su vida, un cambio en su corazón. Si usted la rechaza, Dios va a ser el mismo, pero usted se ha perdido la bendición. Y él dice: los exhorto que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. ¿Que ha sido cuántas veces dada? Una vez. Eso es importante. Usted no pasa todas las semanas a decirle al Señor que por favor le salve. Primero, que no puede hacer nada con eso, Él le salva porque Él le place. Pero cuando una persona pasa semana, y la otra semana otra vez, y la otra semana otra vez, y la otra semana otra vez, esa persona no se ha arrepentido nunca. Porque el arrepentimiento denota cambio. Usted no puede llegar y decirle a su esposo o a su esposa: ay, mi amor, perdóneme, no lo vuelvo a hacer, y a la semana siguiente está en lo mismo. Y a la siguiente semana está en lo mismo. Y a la tercera semana está en lo mismo. Eso es jugar uno con el amor de la otra persona. Y así jugamos con Dios también. Jugamos con el amor de Dios. Señor, perdóname, y otra vez en lo mismo. Perdóname, y otra vez en lo mismo. Y Dios no es un juguete. Dios es Dios, y deberíamos de empezar a concentrarnos a quién nos acercamos. Porque eso es lo que dice el libro de Hebreos: para acercarse a Dios hay que creer que le hay. O sea, Él está escuchando. Él está moviéndose en este momento aquí. Y nosotros podemos estar concentrados en Él y su palabra, o podemos estar pensando en qué vamos a hacer mañana o qué vamos a hacer más tarde. ¿Estamos reverentes ante Él o estamos físicamente presentes y nuestro espíritu en otro lado? Pero Él dice que le llama la atención para que no haya contienda. ¿Qué significa eso? Yo tengo dos formas de llegar y acercarme a ustedes para presentar la palabra de Dios. Una, achilillarlos con la palabra, hacerlos sentir peor que una cucaracha aplastada y dejarlos irse allá, para sus casas así. De hecho, mucha gente usa esa estrategia en estos tiempos con el Apocalipsis. Y agarran y les recetan Apocalipsis a opinión y a conveniencia a cada uno para mandarlos en un puro temblor. Y entonces que digan: uy, tenemos que congregarnos porque ya es el fin del mundo. En el año 50 le comento que los Gálatas vendieron todo y no trabajaban. Y todavía están esperando al Señor. Estamos esperando al Señor ya. Ellos murieron. Lo que quiero decir no es que el Señor no esté cerca. Lo que quiero decir es que la inminencia del Señor, la venida de Él, se va a dar porque se va a dar. Pero ¿cuándo? No lo sabemos. Entonces deberíamos de estarnos santificando. Entonces yo puedo venir a poner una culpa en sus hombros. Miedo, terror, horror. Y me sería fácil, de verdad, que la persona se vaya en un puro temblor. Pero eso no es lo que Dios quiere. ¿Sabía usted que 13 veces está mencionado el infierno en la Biblia y solo en el Nuevo Testamento? 386 veces está mencionada la palabra misericordia. ¿En qué está interesado Dios? ¿En asustarlos o en mostrarles su amor y su misericordia? Así que contender correctamente, o sea, contender ardientemente, no significa venir y maltratar a las personas. Significa llamar la atención a la conducta correcta a través de un llamado correcto. Un llamado que muestre quién mora en su corazón y quién mora en mi corazón. Pablo, hablando de esto, nos enseña a defender justamente y a batallar por la doctrina y a defender realmente la salvación común de la siguiente manera. Y les invito a acompañarme a 2 de Timoteo capítulo 2, versos 14 y 15. Pongan una marquita Judas porque regresamos en cualquier momento. Pablo, cuando le llama la atención a Timoteo de cómo contender, le dice así: recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha.
¿Cuánto usted ve el Facebook lleno de insultos y de ofensas entre personas que se dicen creyentes? ¿Usted sabía que el daño más grande que se le hace a la iglesia es la misma gente que está en la iglesia? Entonces los que están afuera dicen, ¿yo para qué quiero estar ahí? Sí. Los pastores desacreditan a los pastores, los creyentes a los creyentes. Al final de cuentas no necesitan a mí de enemigos y entre ellos mismos se están matando. Es raro, ¿sabía usted? Es raro la conducta que nosotros tenemos. O sea, queremos ser tan buenos que terminamos siendo los peores testigos de Cristo. O sea, los peores exponentes del testimonio de Cristo. No solo con nuestras palabras, sino con nuestra conducta, porque venimos y maltratamos al hermano y después la otra gente nos ve una conducta a nosotros peor que la del hermano. Y queremos nosotros que la gente nos preste atención cuando en nuestra contienda fue de palabra, diciendo, ay, es que yo soy un creyente, es que el Señor me salvó, es que me siento agradecidísimo, agradecidísima con el Señor. Y al día siguiente estamos haciendo las mismas cosas que hacíamos antes. Y eso es una vergüenza, mis hermanos. Es una vergüenza que nosotros andemos diciéndole a la gente que somos cristianos y estemos dando con nuestro testimonio un mal ejemplo de lo que decimos que somos. Eso es una vergüenza. Mejor no digamos que somos cristianos, porque por eso blasfema la gente contra Cristo. ¿Viste aquel cristianito? Ay, sí. Pero ¿sabe por qué lo echaron? ¿Por qué? Ya, y porque abusó de una chiquita, o porque abusó de un chiquito, o porque se robó, porque hizo esto o hizo lo otro. Pero se decía cristiano en medio de un grupo de personas, tal vez no creyentes, que estaban observando lo que estaba haciendo, y esas personas creen que así se comportan todos los cristianos, porque no conocen que hay 4 grupos adentro que se reúnen. Y no todas las personas se conducen igual. Entonces debemos de llamar la atención, como dice Pablo, conteniendo no con palabras, porque esto no aprovecha en nada. No es con palabras que se contiende, no es con palabras vanas que se defiende, sino que es para perdición de los oyentes. Pelear así, contender así, es simple y sencillamente hacer que la persona que quiere conocer al Señor más bien se aleje. O si por alguna razón medio escuchó lo que alguien otro le dijo, llegamos nosotros y dice, no, yo como eso no quiero ser, ahí yo no me quiero acercar. Para ser así, no hombre, para ser así mejor me quedo como estoy. Por lo menos yo no le falto a mi esposo, yo no le falto a mi esposa, yo hago mi trabajo honestamente, yo soy puntual, yo devuelvo, pago los impuestos en punto, devuelvo las platas que me dan de más. Pero ese no es, es una rata pestosa, ese es un ratero. Para ser como ese, mejor me quedo como estoy. Pero resulta que Dios no tiene la culpa, ni Jesús. Es esa persona que dice que es cristiano y lo que menos tiene es una conducta cristiana. Y se pone a pelear con otras personas por Facebook, en persona, a llamarle la atención a otros cuando su conducta dice otra cosa. Entonces, Él le dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Diligencia es tener cuidado de no resbalar y irse a cortar. La negligencia viene de una palabra de alguien que camina sobre piedras mojadas, llenas de musgo, en un riachuelo, y cuando la persona se resbala, eso es negligencia, se corta la pierna. Entonces cuando dice procura con diligencia, o sea, camine con cuidado, tenga cuidado por dónde va. Y podría sumarle, los demás lo están viendo, la gente lo está viendo. A ver, ¿qué me importa lo que piensen las personas? Claro que debe importarle, porque a Jesús le importa, porque a Dios le importa. Yo no puedo decir allá ellos lo que piensen. No, eso no es cierto, eso es una falacia, eso es simplemente esconder el pecado, es simplemente excusarnos y poner nuestras propias intenciones delante de lo que estamos haciendo. Y el Señor no dice así, dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Esta noche, ¿tiene algo usted de qué avergonzarse delante de Dios? ¿Tiene algo en su corazón que usted dice, la verdad es que esta conducta es reprochable? Reprochable para Dios y para los hombres, porque hay conductas que son reprochables para Dios y son reprochables también para la humanidad. Hasta los más malos dicen, ¿cómo va a hacer eso? ¿Usted sabía que cuando Jesús andaba predicando en la tierra, había un hombre que se llamaba Herodes Filipo,
y había otro que se llamaba Herodes Antipas. Herodes Filipo y Herodes Antipas se habían hecho cargo de una parte de Jerusalén. Ellos tenían un tercer hermano que se llama Herodes Arlecao. A ese le habían quitado lo que a él le tocaba, porque era tan malo y tan re malo, que los romanos, siendo malos, los veían muy malos. Y entonces los romanos decían: no, es demasiado malo, hay que quitarlo. O sea, es esa persona tan mala, tan grosera y tan altanera, que ve al otro y dice: qué altanero que es este, yo de este me alejo. O aquel mentiroso compulsivo, que es un gran mentiroso, pero ve a otro mentiroso que le gana y dice: no, hombre, yo de este me alejo, miente demasiado. Así que, mis hermanos, nosotros tenemos que procurar tener una conducta de la cual no tengamos que avergonzarnos. ¿Hay algo de que tenga de qué avergonzarse esta noche? Pues al final, o conforme vayamos avanzando, dígale al Señor y póngase a cuentas con Dios. No de manera hipócrita. No. Dios a los hipócritas los hace a un lado. Los vomitaré de mi boca, dice el Señor. O frío o caliente, toma una decisión, pero Dios no está jugando a ser Dios. Entonces, preséntese delante de Dios y diga: Señor, perdón. Y cuando usted le dice al Señor perdón, el Señor le va a perdonar, porque Dios no desprecia un corazón contrito y humillado. Ahora, la pregunta que voy a hacer es: si ustedes están aquí y yo estoy aquí, tenemos algo que poner delante de Dios, pongámoslo. Sencillo, no tiene que pasar al frente. Aquí no hacemos shows. Aquí no necesita usted que nadie de aquí lo vea, porque aquí podría pasar al frente y hacer una escena, simplemente un acto, una actuación, e irse igual que como entró. Pero ahí mismo donde está en la sillita, vaya y empiece, mientras yo estoy hablando, hable con Dios. Preséntese como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Usar la palabra bien de verdad no solo es predicarla, mis hermanos, es practicarla, es ponerla en nuestras vidas en práctica. No solo es hablar y hablar por hablar. Eso no es lo que Dios quiere. Dicen en Costa Rica, o decimos en Costa Rica, que esas son personas que se convierten en un plato de babas. O sea, solo habla y habla, llenan el plato de puras babas. Dios no quiere personas que llenen platos de babas. Dios quiere personas que reflejen frutos de arrepentimiento. Tampoco significa que tengamos una pelea el uno contra el otro, una batalla individual. No, es una pelea corporativa, es una batalla corporativa. De ahí que el Señor llama la atención en Ezequiel a varios tipos de ovejas. Y le llama la atención, o la toma contra dos ovejas: la fuerte y la engordada. Porque teniendo el conocimiento, sabiendo perfectamente lo que Dios quiere, no lo usa, no lo pone en práctica, sino más bien hace de lado a los demás, diciendo lo mismo que el fariseo: qué dicha que no soy como este publicano. Yo sí diezmo, yo sí ofrendo, yo sí oro, yo sí ayudo a los pobres. Y sumémosles: yo sí me disipulo, yo sí me congrego todo el tiempo. Pero eso es solamente por buscar ¿qué? El aplauso, para que digan: qué buenos sos, que este sí es un creyente de verdad fenomenal. Realmente este creyente es alguien al que nosotros deberíamos de ver como ejemplo. Pero la pregunta sería: ¿será igual por dentro como lo que luce por fuera? ¿O va a la iglesia solo por cumplir? Porque tengo que cumplir, porque me dicen que si no Dios se enoja. Entonces, para que Dios no se enoje, yo llego. No, mis hermanos. Las ovejas gordas y las fuertes lo que hacen es descuidar la gran misericordia y la gran gracia que Dios ha depositado en sus corazones para poder ayudar a otros hermanos. Esa es la salvación común, es ayudarnos los unos a los otros. ¿Quiénes me están acompañando? El problema con esto es que nosotros tenemos que entender que la fe es individual, más no individualista. ¿Cuál es la diferencia entre eso? Bueno, nosotros tenemos que tener una fe individual. Es su fe y es mi fe en el Dios que nos ama.
Pero no es individualista en el sentido de que usted dice, yo me quedo en la casa, no necesito de la iglesia. Porque así no nos mandó el Señor. El Señor nos mandó a congregarnos. El Señor nos mandó a soportarnos unos a otros. El Señor nos mandó a apoyarnos, a exhortarnos, a llamarnos la atención unos a otros. Pero no de una manera ligera. Jesús dijo, antes de ir a donde el otro hermano, estoy parafraseando lo que el Señor dijo, quite la viga de su ojo para que pueda ver la paja del ojo del hermano. O sea, no es que no exhorte, pero cuidado como exhorta. O sea, tengan cuidado cuando se acercan a exhortar a una persona, que ustedes no estén más bien con un pecado ahí que sea de mayor cuantía para mí. Básicamente lo que Dios está diciendo. Entonces andamos nosotros recetándole Biblia a los demás que no nos recetamos a nosotros. Así que la fe que tenemos en común es una fe de un esfuerzo colectivo por un común objetivo. ¿Me expliqué con eso? ¿Y cuál es el objetivo común que deberíamos de tener nosotros? Glorificar a Cristo, con lo que decimos y con lo que hacemos. Y con lo que hacemos en todas las áreas, personal, de trabajo, de negocios. No importa en qué área sea, nosotros deberíamos de tener una fe colectiva con el deseo de honrar a Dios en todas las áreas. Eso significa amar a Dios por sobre todas las cosas. Los falsos maestros que se habían acercado justamente a enseñar a las iglesias en ese momento, y todavía pasa, lo hacían solamente por un objetivo individualista, o sea, por su propio beneficio. El hecho de que yo diga esto, no estoy atacando a los falsos maestros, estoy solo leyendo la palabra, y la palabra se le aplica, como diríamos aquí en Costa Rica, al que le cae el guante, que se lo plante. Por eso la defensa debe ser seria, debe presentarse la evidencia sin acusarnos nosotros o ponernos de jueces. Nosotros no somos jueces, no somos policías, no somos investigadores privados, somos hijos de Dios que presentamos el evangelio tal y cual es. Y al que le cae, pues que le caiga. Los falsos profetas, más bien, en lugar de llamar la atención a la grey, lo que se hacen es aprovecharse de la confianza que sus dirigidos tienen en ellos. Y lo creen todo, porque las personas usualmente no lo pesan en la Biblia, sino simplemente, me lo dijo el pastor, ya lo creo. Y empiezan a hacer sensacionalismo, especulación. Y no es que no estemos en los últimos tiempos, y no es que no se estén cumpliendo las profecías, pero el objetivo de Dios no es ese. El objetivo de Dios es que nos santifiquemos mientras Él está viniendo. ¿O no es eso lo que el Señor dijo que hiciéramos? Que anunciáramos su muerte hasta que Él regresara. Su muerte y su resurrección. ¿Y cómo la anunciamos? Imagino que tal vez vayamos a comprar un megáfono y nos paremos en una esquina y empecemos a decirle a todo el que pasa en el oído ahí, ¡viene el Señor! Y lo deje aturdido ahí. O podría ser que se pare al frente de la casa de algún vecinito ahí que no le caiga muy bien. Arrepentidos porque el cielo se ha acercado, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Pero qué está haciendo? No, yo soy como Juan el Bautista. Le estoy gritando como cuando estaba el rey allá él. No, esa no es la forma de exponer la palabra. La palabra sabe cómo se expone, en nuestra conducta. Cómo respondo, cómo hablo, dónde me reúno, con quiénes me reúno, qué temas hablo, qué programas veo, cuáles libros consulto. ¿Consulto la Biblia o consulto a Coelho? ¿Me estoy explicando? Hay muchos libros que hablan de conducta, pero habla de hacerte sentir bien. Y hay un libro que habla de nuestra conducta no para hacernos sentir bien. Al contrario, para que podamos ubicarnos mentalmente y saber que estamos nosotros en bancarrota espiritual delante de Dios. Y eso es reconocer la gracia de Dios para con la iglesia. ¿Sabe qué escribió Spurgeon?
¿Saben quién es Charles Spurgeon? El príncipe de los predicadores, le decían. Predicaba, dicen, exquisitamente. Yo no estaba ahí, ni pensaba, porque es por ahí del siglo XVIII. Pero decía Spurgeon: Satanás sabe muy bien que un demonio en la iglesia puede hacer más daño que 1000 demonios afuera de sus límites. O sea, con solo colocar un demonio en la iglesia es suficiente para hacerle daño a todo el mundo, iglesia y no iglesia. Spurgeon se refería a estas personas justamente que tienen una conducta desasociada entre lo que dicen que son y lo que son. Una vez me dijo una persona: pastor, es que los pastores tienen que llamar a las personas, tienen que andarlas buscando. Sí, sí es cierto. El pastor llama a sus ovejas, el pastor busca a sus ovejas, pero cuando sus ovejas persisten, mis hermanos, el Señor nos dio una parábola más que se está olvidando. La del hijo pródigo, lo dejó hasta que comiera o que quisiera comer como los cerdos. Y no fue a buscarlo su padre, sino que hasta que recapacitó, hasta que volvió en sí, él vino corriendo y le dijo: Padre, he pecado contra Dios y contra ti. Y si no es suficiente lo que estoy diciendo, podrían irse también a la carta de Corintios, donde Pablo le dice a la iglesia que ese hombre lo expulsen para que Satanás lo tome y se pierda su cuerpo y se salve su alma. Porque hay personas que hay que dejarlas a que el Señor las lleve a lo más profundo. Así que también, mis hermanos, tampoco es solamente una responsabilidad del pastor estar tocando y llamando a la puerta de los corazones de las personas. Pablo le dijo: ustedes ya deberían de estar enseñando y todavía quieren lechita. Ya deberían de estar comiendo vianda. Y eso es un abuso de la gracia, mis hermanos, también. Es abusar de la gracia de Dios, porque nosotros tenemos que actuar en consecuencia en lo que decimos que somos. ¿Cuántos dicen amar a Dios por sobre todas las cosas? ¿Quién dice amén? Amén. ¿Quién se atreve delante de Dios y del Espíritu Santo a decir un amén cuando yo hago esta pregunta? ¿Cuántos aman a Dios por sobre todas las cosas? ¿Sabe por qué no sale el amén como se espera? Porque no es cierto, porque es mentira. Y nuestro espíritu, al cual el Espíritu le está hablando, le dice: si usted dice un amén grandote, está mintiendo. Porque lo cambia en cualquier momento a Dios por cualquier cosa. Ahora la pregunta voy a hacerla diferente. ¿Cuántos desearían amar a Dios sobre todas las cosas? Entonces ahí es donde tenemos que trabajar en nuestra salvación común, ayudarnos los unos a los otros, extendernos la mano, soportarnos, llamarnos la atención. ¿Podríamos amar a Dios por sobre todas las cosas? Creo que no. Porque hay un enemigo para llegar a eso y somos nosotros mismos. La egolatría, como quiero yo estar, lo que yo quiero. Es el enemigo más cercano que tenemos, ¿sabía? No, pastor, usted está equivocado. Yo sí amo a Dios por sobre todas las cosas. Bueno, está bien. Solo dele tiempo al tiempo, tal vez unos 15 minutos, y se va a dar cuenta que no es así. Pero es un mandamiento. Y amar a Dios por sobre todas las cosas significa también valorar el sacrificio que Él hizo por nosotros y no abusar de eso. No abusar de la gracia. Porque Dios no dejará al impío sin su justo castigo. En blanco no nos vamos a ir. La factura la vamos a pagar. Y aquí en la tierra. Y más pronto de lo que se imagina. Porque con Dios no se juega. Porque algunos hombres, verso 4, estoy en Judas, en el único capítulo que tiene. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten el libertinaje en gracia de nuestro Dios, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios único, soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Convierten en libertinaje la gracia. ¿Qué es libertinaje? Para entender qué es libertinaje, les voy a decir que es libertad. La libertad es la facultad y derecho de las personas para elegir
de la manera responsable por su propio actuar y el actuar dentro de la sociedad. Recalco, su propio actuar y el de los demás. La libertad no me lleva a mí a atropellar la libertad de los demás. Entonces, ¿qué es el libertinaje? El libertinaje es el abuso de esa libertad, produciendo conductas que abusan de la libertad de otros con la excusa que nosotros tenemos individualidad y lo que estamos siendo es individualistas, porque la libertad no da para eso. Yo debo rendir cuentas a Dios y a mi esposa. Debo de rendir cuentas a Dios y a la persona que me da trabajo. Debo de rendir cuentas a Dios y a la iglesia. O sea, todos debemos de rendir cuentas. Ay, pastor, entonces usted significa que a usted le canta la gallina. Usted tiene que rendirle cuentas a su esposa. Si les parece que eso es cantarle la gallina, pues allá ustedes. No lo estoy hablando de manera personal para que nadie venga y se rasgue las vestiduras. Lo que quiero decir es que debo y tengo una obligación delante de Dios de darle cuentas a mi esposa, porque ella es un solo cuerpo, una sola carne conmigo. Y lo que yo haga le afecta a ella. Y viceversa. Y si mi esposa me dice a mí, mi amor, es tarde y no has llegado, ¿dónde estás? Tengo la obligación delante de Dios de decirle, mi amor, ya casi llego, estoy en tal parte. Y si el pastor los llama a ustedes y les dice a ustedes que es esta conducta que ustedes tienen la obligación delante de Dios de atender ese llamado, porque nos afecta a todos. Porque el daño que yo me infrinjo, se lo infrinjo a mi esposa, y lo que ella se haga, me lo hace a mí, y lo que yo hago como pastor les afecta a todos ustedes, y lo que ustedes hagan me afecta a mí. Eso es una salvación común. Pero ¿sabe qué tiene la mayoría de las personas? La tendencia de obrar según su voluntad, sin contar la opinión de nadie más. Es lo que yo digo y listo. Y eso se llama, en español claro y simple, soberbia. Así de sencillo. Y antes de la caída está la altivez y el orgullo de espíritu. Lo contrario a lo que nos decía nuestra hermana Ariana. ¿Qué nos decía nuestra hermana Ariana? Nosotros tenemos que tener una bancarrota espiritual delante de Dios y saber que nosotros no merecemos nada. ¿Quién cree de los que están acá que merecen que Dios haga algo por nosotros? Pues no merecemos nada. Nada. Él lo merece todo. Pero nosotros no. Por eso se llama gracia. Por eso se llama misericordia. Y por eso no se nos aplica la justicia. Cuando Pedro habla de estas personas que se introducen a la iglesia, que se aprovechan de nosotros, se aprovechan de usted, y si usted deja que alguien se aproveche de usted, usted está permitiendo que alguien pisotee la sangre de Cristo. Si una persona es alcohólica, si una persona es drogadicta, si una persona es promiscua, y usted le da para sostenerlo económicamente, usted está sosteniendo el pecado de esa persona. Y no espere que Dios le bendiga, porque Dios lo va a poner a usted y a esa persona en su sitio. Pero déjeme decirle que le va a poner antes a usted que a esa persona en su sitio. Eso fue lo que le dijo a Habacuc: voy a mandar a los asirios. Y Habacuc le dijo, ¿cómo? Pero ¿cómo es que el malo va a atacar al bueno? Porque se creía muy bueno. Y Dios le dijo, primero con ustedes y después con ellos. En el verso 5 Judas continúa escribiendo acerca de estas conductas. No olviden el título. ¿Cuál es el título de esta noche? El abuso de la gracia. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Verso 6. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, subraye que no guardaron su dignidad, significa que no se comportaron de manera testimonial correctamente, que no hicieron lo que Dios les había dado como rol de conducta, de comportamiento. A estos ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada o su rol dentro del reino de los cielos, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas
para el juicio del gran día. Y hace una comparación, como Sodoma y Gomorra, las ciudades vecinas, las cuales, de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufrimiento, el castigo en el fuego eterno. Fueron puestos en el castigo como ejemplo. ¿Qué es lo que está diciendo Judas? Judas primero asegura, en primer lugar, que no importa cuánto hayamos sido bendecidos en el pasado, si hacemos lo incorrecto ahora vamos a recibir castigo. Eso es lo que Judas está asegurando. ¿Ha sido bendecido usted? ¿Ha sido bendecida usted como hombre y usted como mujer? ¿Han sido bendecidos su familia? Pues no crea que porque Dios le bendice o me bendice a mí en un tiempo de vida me va a continuar bendiciendo si estoy haciendo lo incorrecto. No, eso le pasó a Sodoma y Gomorra. Abraham los había rescatado de la guerra de Kedorlaomer, los había liberado cuando fue a liberar a su sobrino Lot. ¿Y cómo terminaron? Porque Dios les dio una bendición, los rescató a través de Abraham, los sacó de donde estaban. Hasta Melquisedec le dio la bendición a Abraham, y Abraham le dio el diezmo del botín que había obtenido. En una relación de rey y en una relación de siervo, o sea, tratando de mostrar realmente lo que era gratitud y también lo que era gracia hacia Abraham, porque Dios fue el que favoreció a Abraham y venció y defendió a ese hombre de Sodoma y Gomorra, ese rey, pero terminó en el fuego eterno. Aunque fueron maravillados y bendecidos, terminaron mal. ¿Cuántos de ustedes hasta el día de hoy han sido bendecidos por Dios? Pues eso no es una garantía de que Dios nos vaya a pasar por alto lo que hagamos mañana. No, cuidado mis hermanos, con Dios no se juega. En segundo lugar, ¿sabe qué advierte también Judas? Nos advierte que aunque caminemos con Jesús, aunque mencionemos a Jesús, aunque oremos en el nombre del Señor, si no hacemos lo correcto, no tenemos ninguna garantía de que el Señor nos vaya a sostener y nos vaya a apoyar. Jesús no es solamente J-E-S-U-S, su nombre que se dice. Hasta los demonios lo reconocían. Hasta los demonios creen en Él y tiemblan. Así que no digamos que somos cristianos y pensemos que Dios nos va a pasar por alto la ofensa. No, Señor, Dios va a poner un estate quieto. Primero nos llama la atención, primero nos advierte, pero si no hacemos lo que tenemos que hacer de apartarnos del mal, nos va a pasar igual que a Sodoma y Gomorra. Escribe el escritor de Hebreos en el capítulo 10, verso 26, si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. ¿No le tiembla a usted el corazón cuando escucha eso? Y no le estoy metiendo miedo, es lo que dice la palabra. Verso 28, el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos, muere irremisiblemente. Y pregunta el escritor, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en el cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? ¿Sabe qué está diciendo? El que abusa de la gracia. Pero no confundamos, mis hermanos, la gimnasia con la magnesia. Cuando digo no confundamos la gimnasia con la magnesia, voy a traer un texto para poder entender un poquito más claro lo que estoy diciendo. Porque lo que yo estoy presentando acá, mis hermanos, no es un asunto para pasarlo por alto. Tenemos que entender dónde está el abuso de la gracia, para nosotros no incurrir en la misma falta. Marcos 9, verso 38. Juan le respondió diciendo: Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue. Y lo prohibimos porque no nos seguía.
¿Sabe qué le está diciendo? Señor, ahí andan hablando, predicando en tu nombre y necesitamos hacer algo. Porque están mencionando tu nombre y lo están mencionando mal. Jesús dijo, no se lo prohibáis, que ninguno, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre, que luego pueda decir mal de mí. Porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Y preste atención al verso 41 con mucha atención. Y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque soy de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Hay gente que sale bendecida por solo el hecho de que bendice. Pero lo que el Señor dice, hay gente equivocada afuera que hace cosas en mi nombre de manera equivocada. Pero no les toca a ustedes juzgarlos ni atacarlos. Eso solo me toca a mí. Por eso la clave del mensaje, mis hermanos, está en las palabras de los últimos versos de Judas, para poder entender el abuso de la gracia. ¿Sabe cuándo se abusa de la gracia? No solo en nuestra conducta, cuando nosotros cambiamos nuestra conducta, sino cuando nosotros tenemos una buena conducta y creemos que eso nos da la autoridad de maltratar a otras personas, menospreciar a otras personas. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, ¿con quién peleaba el arcángel Miguel? Está peleando con el peor de los peores, ¿verdad? En la maldad del peso pesado. O sea, el que noquea a todos como malos, el diablo que noquea a los diablos, el diablo mayor. Con ese está peleando el arcángel Miguel. ¿Sabe qué era un arcángel? Un arcángel es un ángel que se dedica a traer mensajes a nosotros, como lo hizo con María, como lo hizo con Josué, como el arcángel se ha presentado siempre a la vista del ser humano para tener una conexión con el ser humano y traer un mensaje de Dios. Eso hace un arcángel. Pero un querubín, que era el diablo, está por encima de los arcángeles. Tiene una autoridad enorme. De hecho, después de los serafines, es el ángel más poderoso, esté en el reino o esté como diablo. O sea, tenía una autoridad mayor que la del arcángel en los cielos. Y ahí está peleando el arcángel Miguel, disputando el cuerpo de Moisés. Pero oiga lo que dice el verso: no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que le dijo: el Señor te reprenda. Verso 12, avanzando un poquito para ir cerrando. Estos, refiriéndose a esos hombres introducidos dentro de las congregaciones, estos son manchas en vuestros ágapes. ¿Sabe qué es un ágape? Una reunión de personas para compartir el amor, su amor. ¿Cuántos de los que están aquí aman a las personas que están a la par? ¿Le da gusto estar acá? ¿Se siente cómodo? Dígaselo al que está a la par, al que está a un lado. ¿Cómo se siente usted de verle esta noche aquí? Dígale cómo está su corazón de gratitud con Dios de que hoy le esté acompañando aquí, que podamos reunirnos en este ágape, en esta reunión. ¿Se sienten bien? ¿Se sienten gozosos? Pero alguien por ahí podría decir: viste, es que mientras el pastor estaba predicando, ahí estaba el otro chateando. Entonces tampoco le estaba prestando atención al predicador, estaba prestándole atención al que chateaba. Ay, es que mientras el pastor estaba predicando, estaba viendo el partido de fútbol. ¿Y cómo sabe usted que estaba viendo el partido de fútbol? Porque estaba concentrado en lo que el otro estaba haciendo. Entonces la persona que mancha los ágapes es la persona que tampoco está atenta a la predicación, sino que está atenta a lo que el otro está haciendo. ¿Me estoy explicando, mis hermanos? Pastor, me dicen a veces, es que qué barbaridad. X persona. Ya, y mientras todos estamos adorando y orando, él está viendo el partido de fútbol, porque estaba jugando Saprissa y la Liga. Ajá, le digo yo, ¿y por qué usted no estaba adorando también? Porque estas personas se introducen a manchar los ágapes.
Y estas personas, dice, entran a vuestros ágapes a mancharlos, comiendo impúdicamente con vosotros, se apacientan a sí mismos, porque lo único que les interesan son sus propios intereses. Nubes sin agua, dice Judas. ¿Sabe qué es una nube sin agua? Una nube que no sirve para nada. Una nube sin agua, ¿de qué le sirve al agricultor? De nada. ¿De qué le sirve a una persona que venga a la iglesia a reunirse para estar concentrado en lo que el otro está haciendo? De nada, mis hermanos. De nada. A nosotros nos sirve concentrarnos en lo que Dios nos está diciendo. Eso es lo que nos sirve. Llevadas por acá, por allá, por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Verso 16, avanzo un poquito para poder terminar con la enseñanza de hoy. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Ay, mi hermana Aurea, es que usted es tan simpática, la verdad es que, ay, yo la amo tanto, me derrito donde la veo. Tal vez mañana ocupe algo y la llamo y me afloja, aunque sea unos 5,000 pesitos. Mi hermano, esa es la conducta que hay dentro de los creyentes. Hay unos que creen en Dios y realmente quieren hacer lo que Dios quiere. Hay otros que son sanguijuelas, que solo se chupan, se pegan al cuello de las personas y los ven como una billetera para succionarlos. Estos lo que hacen es adular para sacar provecho. Y me encanta cómo cierra Judas. Pero vosotros, ¿quiénes son vosotros? ¿Quién dice aquí que es hijo de Dios? Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, que os decían, escuche lo que decían: en el postrer tiempo habrá burladores que andan según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales. ¿Qué es ser sensual? Que coquetean, que te hacen sentir bien, que te levantan el ego, que no tienen al Espíritu. Subrayemos que no tienen ¿a quién? Al Espíritu. Pero vosotros, amados, edificados sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservados en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Eso es lo que el Señor dice cuando habla de la común salvación y nos enseña que no abusemos de la gracia. No abusar de la gracia significa tampoco abusar de las personas en las cuales está depositada la gracia. Verso 22, algunos que dudan, convencerlos. ¿Alguien duda de los que están acá de lo que yo acabo de enseñar hoy? ¿Alguien piensa, no, pastor, usted está equivocado? ¿Tienen alguna duda? ¿Están convencidos? Y si no, entonces convenza a la persona. ¿Cómo la convenzo? ¿Cómo yo convenzo a otra persona que realmente el temor de Dios está en mí? No le alcahueteo conducta, no le levanto la bata. Dice la palabra de Dios que el que quiere comer, ¿qué tiene que hacer? Trabajar. Porque el que no trabaja, que no coma. El Señor, mis hermanos, no hizo una iglesia para albergar vagos. El Señor no hizo una iglesia para albergar viciosos. El Señor no hizo una iglesia para albergar aprovechados. Sí hizo una iglesia para recibirlos y hablarles de la misericordia de Dios, que es darle lo que no se merecen, perdón. No hacer el juicio que Dios no ha hecho porque les permite incorporarse a la iglesia, pero que les enseñemos a no abusar de la gracia. Porque abusar de la gracia es abusar de lo que Dios hizo, planteándoselo a los demás
que es en el nombre del Señor, porque eso es hipocresía. Eso es una autoexaltación, una vanagloria y sentirme más bueno que Dios. Y Dios no comparte su gloria con nadie. A otros salvar, arrebatándolos del fuego, y de otros tener misericordia con temor. ¿Qué significa eso? Tenga misericordia, pero no a la ligera. Sepa discernir. Hay que dar misericordia, pero con temor, de no poner a los demás en el lugar que solo le corresponde a Dios. Porque al único que se ama sobre todas las cosas, personas y circunstancias, es a Dios. A los demás usted tiene que poner un límite y decir: de aquí no pasa, esta línea no me la pasa. Y cuando usted le dice a una persona: esta línea no pasa, usted está hablando con amor. Pero si la línea es atropellada una y otra vez, eso no es amor. Eso es amor propio. Eso es egolatría. Eso es sentirse más bueno que Dios. Porque Dios al impío no lo deja sin su justo castigo. Y cerramos con la doxología de Judas, para que oremos y nos despidamos con un canto. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea la gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Padre Santo, hermoso y bueno. Señor, ¿qué puedo decir? Me conmueven tus palabras, me conmueve la forma en que el Espíritu Santo inspiró a nuestros hermanos para llegar y tocar nuestros corazones, Señor. Ayúdanos no solo a ser sensibles, Señor, porque entiendo, Señor, que tú hablas a nuestros corazones. Ayúdanos también, Señor, a ser obedientes, Señor, a hacer las cosas que te agradan, Señor, a no desafiarte, Señor, no por miedo, sino por gratitud, Señor, por amor a ti, Señor. Ayúdanos a hacer lo correcto delante de ti y delante de esos miles, cientos o hasta millones de testigos que nos están viendo qué hacemos y qué no hacemos. No nos dejes, Señor, llegar delante de ti como obreros que tengamos de qué avergonzarnos. Aléjanos de eso, Señor. En tu nombre santo, buen Jesús, te damos gracias y nos despedimos esta noche. Amén, Señor Santo. ¿Quién sigue? Michelle. ¿Están bendecidos? Entonces cantemos, ¿les parece? Pero no cantemos de la boca para afuera. Analice cada letra que Dios puso en el corazón de Michelle, porque ella fue la que escogió los cantos, porque el Espíritu la dio. Analice cada letra. Es más, olvídese del que está a la par suya. Cierre los ojos y deje que el Espíritu de la gracia le hable en esta noche, le ministre en su corazón.